otro problema que estábamos viendo es la anemia, ¿sí? Se produce por la falta de hierro. Alimentos bajos en hierro son los que están consumiendo estos niños y por lo tanto, ¿sí? Van a padecer de esta enfermedad. Y otro de los problemas que estamos estudiando es cuáles son los factores que están haciendo en los últimos años que disminuyan los espacios agrícolas en nuestro país. Porque en estos espacios se cultivan los alimentos naturales que nosotros consumimos día a día. Y depende de que estos alimentos pues sean nutritivos, que nosotros no vayamos a padecer de anemia. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Sí? ¿Por qué se ven afectados los suelos agrícolas, los suelos propicios para la agricultura? Les voy a mencionar aquí algunas causas. No son todas, porque finalmente en las fuentes que van a leer ustedes en grupo, en equipos, van a encontrar las que más afectan. Algunas de ellas, por ejemplo, las heladas, es decir, la disminución aún de lo que les corresponde habitualmente en estos espacios, ¿sí? De la temperatura. Hace más frío en la noche y esto provoca que en la mañana se pueda ver escarcha o hielo, ¿sí? En las áreas agrícolas que finalmente deterioran los cultivos. El uso excesivo de fertilizantes, pero también, ¿sí? De plaguicidas, es decir, de unos químicos que eliminan a las plagas, pero también hacen daño a la tierra y a los productos agrícolas, ¿no? Otros problemas que afectan también al espacio agrícola es la erosión del suelo, el desgaste del suelo, la pérdida de bosques. En este caso, por ejemplo, es una imagen de la Amazonía, ¿no? Como en la selva se depredan, se talan los bosques, los árboles, para luego estas áreas convertirlas en zonas agrícolas. Pero estas no son zonas agrícolas por naturaleza. Por lo tanto, con el paso del tiempo, se van a erosionar, se van a desgastar y perdemos área de bosque amazónico y también perdemos zona de producción agrícola. Otro problema es la salinización del suelo, que se produce principalmente en áreas cercanas al mar, donde aflora la sal y finalmente deteriora esas áreas agrícolas, ¿no? Otro problema aquí. Nosotros nos encontramos en Villa El Salvador, ¿no es cierto? Pero son distritos vecinos Villa María, Pachacámac y Lurín. Y Lurín y Pachacámac son todavía son zonas agrícolas. De hecho, Villa El Salvador en su creación tenía también destinada un área agropecuaria, es decir, para la agricultura y la ganadería. ¿Se utiliza? ¿No se utiliza? ¿Qué pasó con esa área agrícola? ¿Se perdió? ¿Sí? Y aquí, en nuestros distritos vecinos, todavía se cultiva, pero se está perdiendo. ¿Y se está perdiendo por qué? Porque se están vendiendo esos espacios para vivienda, ¿sí? De tal manera que con el paso del tiempo se perderá. Otro problema, ¿sí? Otro esquema que les voy a mostrar aquí no es el problema, sino más bien las causas, las principales causas según ya estadística, ¿sí? A ver, de todo el territorio peruano, ¿cuál es la superficie agrícola en nuestro país? Tenemos 128.521.500 hectáreas. Ese es el 100% de suelo agrícola. Pero ¿cuál es la porción o superficie degradada? Es decir, maltratada, dañada. 127.945.790 hectáreas. Es decir, casi todo el suelo agrícola peruano está dañado. Eso corresponde al 99%. ¿Cuáles son las principales causas que afectan el suelo agrícola en nuestro país? Ahí está. La desertificación, el 26,8%.
los suelos afectados por la erosión, el desgaste. Esto representa el 99,6%. Y suelos afectados por la salinización, 0,24%, es decir, muy pequeños. Ahora sí, trabajo en clase. Frente a este problema, nos vamos a formar en equipos para revisar fuentes, pero también para dar propuestas de solución frente a este problema, porque este problema es agobiante, chicos, y tenemos que encontrar solución, ¿sí? ¿Y cuáles son las preguntas? Miren, vamos a trabajar 3 fuentes y 4 preguntas, por eso cada equipo va a tener a 4 integrantes. ¿Ya? Nos vamos a reunir para explicarles, porque ahí también está bastante claro cuando nos dice, según la fuente A, ¿por qué es importante el ordenamiento territorial? ¿Qué es ordenamiento territorial, no? Cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos de que estamos perdiendo suelo agrícola, ¿por qué se está dejando? Según la fuente B, ¿qué usos tienen los suelos en nuestro país? ¿Sí? Por naturaleza, ¿qué uso se le da? Eso es según la fuente B. Según la fuente C, ¿cuál es el problema que plantea la fuente que vamos a leer con respecto a los suelos agrícolas? Y finalmente, Lima Metropolitana, que es el distrito donde nosotros vivimos, tiene al Valle del Lurín. ¿Qué propuestas tienen ustedes para optimizar el suelo en nuestra comunidad? ¿Sí? Entonces, frente a estas preguntas, a estos cuestionamientos, es que vamos a trabajar con 3 fuentes que son pequeñitas nada más. Miren, estas son las fuentes que vamos a trabajar. Ahora sí, nos vamos a reunir para dividirlos en equipos y luego empezar a trabajar.